el viernes y que esta es la cita que tenemos todos los viernes durante X tiempo, ¿no? Vamos a pensar que son 2 meses, vamos a pensar que son 3 meses, quién sabe. Todo depende de nosotros y el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voluntad tan independiente y tan tremenda que nosotros nadie puede decidir por mí. Ni siquiera Tere puede decidir por mí. Me puede, vaya, darme una manito ahí o defenderme, o yo igual, pero defenderlos ustedes igual, ustedes también, pero no pueden decidir por mí. Nosotros somos una hechura especial de Dios. Recordemos que en las clases pasadas, no sé si ustedes lo oyeron o fue el domingo, yo estaba señalando que la Tierra es un planeta muy nuevo. Es muy viejo en comparación a nosotros, ¿no? ¿Ve? Pero es muy nuevo en comparación a otros planetas de la misma Vía Láctea. Recordemos que la Vía Láctea, todavía en el año 1935, la gente creía que era todo el universo. ¿Ve? Pero no la gente que escribió la Biblia, o las que le mandó el Dios a escribir cosas ahí en la Biblia, porque ahí está dicho que no es así. Pero bueno, nosotros tenemos una capacidad de nosotros oír, y cuando oímos vemos, dependiendo de aquello que nosotros hemos sido informados, o de aquello que tenemos como una realidad. Por ejemplo, cuando llegaron la familia de Tere a un estado americano, Florida, y llegaron todos, sin mí por supuesto, y entonces pues cuando le preguntaban a algunas personas allí que si en Cuba había calles, que había edificios, pero sin embargo había otra persona que sabía esta historia de Cuba, un señor ya mayor, ¿verdad? Entonces era muy distinto. Una persona vio un cubano, ¿y de dónde vienen? ¿De dónde? Del África. Y no dudo que haya gente que pensó que Cuba estaba en Europa. Pero creían que todos eran negritos. ¿Y por qué ustedes son? Como me decían a mí, Ciudad de México. ¿Por qué tú eres güerito, güero? Y yo decía, porque Dios me hizo así, me dio la carne esta de... Si me hubiera dado una carne verde o negra, lo hubiera aceptado igual, porque nadie se devuelve a sí mismo. ¿Ves? Pues no es por nada, pero es que la gente tiene un concepto, una apreciación de aquellos que conocen, y también de aquellos que son impresionados, como por ejemplo las películas que nosotros tenemos de Hollywood, donde aparecen los hebreos haciendo las pirámides. Imagínate, y la mamá de Moisés le iba a caer una piedra arriba. Yo solo lo vi, y entonces pues iba rodando ya la piedra, que estaban haciendo un esfuerzo tremendo para subirla ahí, y entonces alguien la salvó, algo pasó eso. Y hay gente que piensa que es así, porque cuando ven una película, la película está proyectando una imagen, y esa imagen pues vaya a saber, si usted quiere saber si una imagen que usted recibe de los hombres o de cualquier otro lugar, pues de sus sueños, de sus visiones, pues simplemente tiene que preguntar a Dios qué significa. ¿Cuántos y cuántos sueños han tenido ustedes toda la semana y no le han preguntado nada al Espíritu de Dios, o sea, a nuestro Dios, a Dios? ¿Qué es esto? Enséñame esto, ¿por qué soñé esto? Inclusive yo me voy a apuntar también esa lista, porque anoche yo tuve un sueño, y anoche no, ya al despertar, uno sueña siempre al despertar, o al principio se lo olvida, al despertar no se te olvida. Y entonces pues no le he preguntado al Espíritu. ¿Por qué? Porque dije, no, Señor, ahora no tengo tiempo, estoy pensando nada más en lo que voy a comunicar ahí con los hermanos, en lo que voy a compartir. Entonces no he tenido tiempo, pero sé que es importante porque no se me ha olvidado. Entonces yo lo voy a hacer, y con la misma entonces voy a recibir entonces una información. ¿Por qué? Porque no solamente está escrito, todos seremos enseñados por Dios, sino tiene que haber una decisión nuestra. Y es cierto, tenemos tal autoridad para decidir, que Dios no puede decidir por nosotros. Ahora bien,
No estoy hablando de personas como ustedes que tal vez hayan descubierto que el Señor les llamó porque fueron un instrumento como muchos de los que aparecen personajes que aparecen en la Escritura, los cuales ellos no se escogieron a sí mismos. Uno de ellos, Moisés, o San Pablo. San Pablo nunca le dijo a Dios, oye, yo quiero ser un discípulo tuyo, o quiero conocer. No, al contrario, era enemigo de la cruz. ¿Por qué? Porque estaba del tiempo aquel donde usted estaba hablando hace un ratito en la clase, del tiempo donde había una ignorancia total, no solamente en las personas judías, sino también en mucha gente que había muchas personas ahí en Palestina que no eran hebreos, ¿ves? No eran judíos. Y entonces, ¿vale? Nosotros pues vemos que realmente, a menos que el Señor te haya dicho, yo te escogí a ti, antes que naciera te hice para que tú vinieras como instrumento aquí, pero ya es una cosa tan personal también, que nadie te va a creer si tú lo dices. A Moisés nadie le creyó, no le creyeron sus hermanos, y Moisés lo tenía en su espíritu, en su corazón. Y tomen esa nota en el corazón de ustedes. Nosotros sabemos cosas que nadie nos ha dicho. Usted hace cosas que no las vio hacer a nadie. Usted ha desarrollado cosas que no tuvieron que ser enseñadas por nadie. Y la nota más singular y tremenda es que esto es más de lo que tú piensas, que tienes conciencia de tu ser, de lo que tú entiendes, conoces. Porque no basta solamente que alguien te haga una pregunta para que tu computadora comience ahí a buscar en los programas. Y de buenas a primeras le contesta. Y después que se va la persona dice, oye, yo no sabía que sabía esto. Bueno, es que lo sabías o es que estabas conectado a la computadora mayor, ¿ves? A la matriz que te da la información y tú eres el primero sorprendido de todo. Es algo interesante porque el análisis de uno mismo en las distintas situaciones nos da a nosotros la conciencia de nuestro ser, ¿ves? Y toda la historia que tenemos. Las personas que tienen más historia aquí son los que más años han vivido. Así que si usted quiere que yo les cuente un poquito aquí y cuántas horas quiere estar conmigo, si quiere estar 2 horas, con mi abuela yo podía estar. Bueno, estábamos todo el día, éramos niños, estábamos todo el día, pero la noche era la noche de la tertulia, la noche donde nosotros íbamos a estar conectados con el pasado, con la imaginación nuestra de que cuando ella hablaba, cómo era el lugar donde vivían, cómo eran sus hermanos, qué hacían allí, ¿ves? Y nosotros teníamos una imagen. A mí nadie me enseñó una imagen de lo que es una plantación de negros esclavos, o sea, de los trabajadores que eran negros esclavos. Ni nadie me enseñó cómo, simplemente las cosas que ella nos decía, pues aquello se iba dibujando. Y cuando entonces ya llegué a la escuela, que ya tuvimos que dar algunas clases de historia de Cuba y demás, pues era muy acertado todo lo que se decía ahí y lo que ya sabíamos. Entonces con esto te digo que nosotros tenemos una frase en la escritura que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Saben dónde está esa? Está 7 veces en 7 iglesias, ¿no? Mándale el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Y mándaselo para el que tiene oídos para oír. Oiga, ¿qué significa esto? Que entonces Dios es un Dios malo que le da a la gente que quiere, le da oídos para oír, el que no quiere no le da oídos para oír. No, eso no quiere decir eso. Es lo que te está diciendo, que tú eres responsable de escuchar o no escuchar. ¿No nos pasa a veces? Nos pasa con los muchachos. Muchachos, oye, escúchame. Tienes que virarle la cara para que te vea. Y aún así está pensando en los juegos, ¿no? Y no te está viendo. Y aún nosotros igual. Nosotros estamos conectados aquí con el Espíritu de Dios. Pero si no sabes eso, bueno, estás escuchando y sigue funcionando, aunque tú no sepas. Pero vas tú a tener la decisión de querer escuchar o no querer escuchar. Igualmente para cada cosa, cada tarea, cada trabajo.
¿Y por qué? Porque nosotros somos independientes, ¿ve? Tenemos un libre albedrío. ¿Cuántos conocen lo que es libre albedrío? Se usa mucho esa palabra en religión, pero se usa para decir que nosotros somos libres para aceptar a Jesucristo, ¿ve? Y el que no acepta a Jesucristo, pues se va para el infierno. Porque está escrito ahí, dicen la gente, ¿no? Pero nosotros tenemos un libre albedrío porque Dios nos hizo muy especiales. Tan especiales que la diferencia entre nosotros y un ángel es que el ángel tiene un programa y él no puede evolucionar. Los ángeles, cualquier tipo de ángeles, yo tengo una lista ahí de 10 tipos de ángeles, y ninguno de ellos puede o tiene lo que nosotros tenemos, que es una forma de transformarnos o de evolucionar, de ser diferentes, de alcanzar lo que el programa, o sea, en el programa de Dios de alcanzar, vamos a decirlo como dijo San Pablo, la estatura de un varón perfecto, la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios. Esto es una cosa muy grande. Y cuando digo libre albedrío, como en la religión, eso se ha explotado bastante. Una vez yo estaba en Venezuela y llamé a una persona, a un pastor, yo ni me acuerdo el nombre de él, pero aquí me dio ese nombre, y porque estaba predicando acerca del reino. Y cuando entonces yo lo llamé, porque quería conocerlo, porque quería compartir con él. Se sabe que uno siempre quiere compartir las cosas que uno ha visto, y también quiere, porque tiene hambre de ver qué tiene la otra persona. Y el hombre, pues por allá por el teléfono, me dijo que cuando yo dije que era acerca del libre albedrío, que me dijo que eso no existe, que eso no es de esa forma, que el caso que me dio un parón. Yo digo, bueno, pues tendré que investigar si existe o no existe, porque él me estaba hablando de la forma que él enseñaba en la religión, de la forma que la religión te enseña del libre albedrío, o sea, la teología, no vamos a decir la religión porque para no herir a nadie, ¿no? Entonces la teología te dice que ha estudiado a Dios y ha interpretado cómo dice que es Dios. Entonces eso es lo que ha enseñado. Y bueno, pues tenemos oídos para oír. Yo creo que sí. Y sabemos que eso es lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Repito, entre un ángel y tú. Bueno, el ángel simplemente llegó a un punto de creación de Dios donde él simplemente funciona como es él. Él no puede aspirar a ser más, porque si aspira a ser más, aunque pudiera, Dios lo va a parar. Porque no fue hecho ¿para qué? Para ser más de lo que es, sino fue hecho para que funcione debajo de la autoridad de él. Cuando hablamos de autoridad en estos días que vivimos, pues hablamos entonces de un problema que se ha explotado mucho. Y quiero decirlo en la clase para que tengamos confianza. ¿Ve? Pues nosotros sabemos que estamos bajo autoridad, todos. Es imposible que haya una persona fuera de autoridad. Y todos estamos bajo la autoridad nuestra, que es Cristo. Yo soy simplemente uno que está bajo autoridad. ¿No así lo enseñó Jesucristo? Que le dijo el hombre, y el hombre que tenía su hijo, ¿no? Su hija, su siervo, ¿no? Su siervo, lo tenía enfermo. Y él dijo, no vaya, no quería molestarlo. Da la palabra. Y entonces esa misma, cuando le preguntaron al siervo, le preguntó mejor dicho, este hombre le preguntó a uno de la gente que trabajaba con él, y o le vino a alcanzar, le dijo que a tal hora fue cuando sanó, a la misma hora que Jesús dijo, ve que está sano tú, es sano. Entonces es la autoridad que nosotros tenemos, es siempre delegada, siempre, no es nuestra. Yo no tengo autoridad ninguna. ¿Ve? La autoridad mía es la que yo puedo ejercer en el Espíritu de Dios. Por tanto, los hombres en este día que estamos viviendo están explotando esto, y yo lo digo así para que ustedes puedan aprender. Y dicen que estamos bajo autoridad. ¿Ve? Autoridad y sometimiento son dos principios que no va a quitarse en ningún momento. Si usted quiere crecer, tiene que estar consciente de que la autoridad suya es Cristo.
y el sometimiento tuyo es al Espíritu de Dios. ¿Ok? Y que no importa cuánto tú sepas de la ley o cuánto no sepas de la ley, tienes la asistencia completa del Espíritu de Dios para que entonces, aunque no sepas la ley, tú la cumplas a través del temor a Dios. Teme a Dios o ama a Dios, porque el temor a Jehová es el espíritu de la profecía. Sí, la palabra que nosotros damos tiene que ser en armonía con el Espíritu de Dios. Y si hubiera algo que no está en armonía, porque en parte hablamos y en parte profetizamos, pues simplemente pues usted tiene la ayuda del Espíritu, que siempre invocamos aquí, que el Señor enseña, tú eres el maestro acá. Así que no hay problema en cuanto a eso. Ahora, recordemos y tengan cuidado con esto, porque con el manto de Elías, y tírame el manto y pásame el manto, y se pasó bastantes cosas que nosotros las vivimos, y la gente hablaba de una cosa baladí, sin profundidad ninguna, acerca del manto que le otorgaban unos poderes sobrenaturales. Y los hombres le añadieron entonces, para terminar lo que redondear lo que es la idea, los hombres, lo que es la realidad ahorita, los hombres le añadieron entonces lo que se llama cobertura. Si alguno de ustedes escucha por ahí acerca de cobertura, es por ignorancia. Y si usted la cree, yo diría que te ayuda el Señor a entender que cuando los hombres inventaron la cobertura, lo que le estaban diciendo a los demás es que tú no puedes crecer sin mí. Y así apareció un hombre hace 35, 40 años en Miami, ¿ve? Venía de Argentina, no voy a decir el nombre, y llamaba a los pastores ahí. Mira, si tú quieres que la iglesia crezca, ponte bajo mi autoridad, yo puedo ser tu cobertura. Y algunos hermanos aquí que son más viejitos, no voy a decir los nombres, se recuerdan de que eso ocurrió como pólvora. Bueno, nosotros vivimos esto y sabemos de dónde viene el asunto. El asunto está en que cuando usted dice que no cree en cobertura, lo que está diciéndole a la otra persona que no entiende es que no crees también en autoridad y sometimiento, y eso no es verdad. Vivimos en un mundo que en todo estamos sometidos a leyes. Y sometidos a leyes, nosotros tenemos que si entendemos bien esto, vamos a entender cómo funcionan los ángeles y vamos a entender por qué y dónde está la ley que Dios puso y por qué está en nuestro corazón. Por qué está en el espíritu de todos los hombres. Porque Dios los creó. Y es del espíritu, de nuestro espíritu, es de donde viene todo el programa y todo lo que nosotros necesitamos para que podamos ser lo que Dios diseñó que nosotros somos. ¿Ve? Seremos en la experiencia, pero ya somos. ¿Ve? Y tenemos que comenzar con la ley. Para comenzar con la ley, pues yo necesito tener esto bien claro. Vamos a dar un ejemplo rapidito. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a dar el ejemplo rapidito. Usted va de aquí a su casa y se le ocurre hoy ir por la senda de la izquierda manejando. Y empiezas a soñar que estás en Inglaterra. No estás en Inglaterra. No estás consciente que, pues no puedes tú someterte a tus pensamientos. Tus pensamientos también tienen un orden. Y están de acuerdo a que tú no puedes manejar por la izquierda. ¿Qué te pasaría? Dígame. No, lo mejor que te pasara es que viniera el policía y te pusiera un ticket. Porque vas a tener un loco que viene por ahí a toda velocidad por la misma senda y te va a decir, ay, mira qué rico, yo quería chocar hoy. Otro que también está rompiendo leyes y te desbarata todo. Y después, no, yo tenía razón. No, usted no tenía razón. Bien, hace algunos años yo estaba dando una clase en Houston y yo no sabía que una persona que estaba ahí, esa persona no sabía qué era. Lo supe cuando dije algo. Y cuando yo dije que Jesús había cumplido la ley, yo me estaba refiriendo, me interrumpió. ¿Ves? Yo no terminé de enseñar lo que tenía que enseñar. Porque yo lo que iba era que Jesús había cumplido para que nosotros pudiéramos gozar de la justicia de la ley. Y de aquella señora, pues, se alborotó y tuve que mandarla a callar. Porque yo le dije, mire, ¿me deja hablar? Yo no he terminado. ¿Ves? Como era un grupo pequeño y yo estaba enseñando, entonces
Bueno, yo esperé que ella dijera, no, porque Jesús lo que cumplió fueron los 10 mandamientos. Pero déjame hablar, entonces tuve que mandarla a callar. ¿Por qué? Porque la iglesia mesiánica, igual que la mayoría de las iglesias cristianas, la diferencia que está en esto. La mayoría de las iglesias cristianas, pues, dicen que Jesús cumplió toda la ley y nosotros para nada tenemos que leer el Antiguo Testamento, ni la ley. Entonces, para los judíos mesiánicos, Jesús cumplió nada más que los 10 mandamientos y las demás leyes están vigentes. Los dos tienen razón, porque le están hablando de la justicia de la ley. Una cosa es la justicia de la ley, que Jesús lo cumplió completamente esa justicia, porque fue probado en todo. Su caminar de esos 3 años y medio fue, su peregrinaje en la tierra fue probando lo que es ese hombre hecho carne, ese hombre que Dios creó, ¿ve? Y que Dios creó aquí en la tierra y de la cual se vistió el mismo verbo de Dios. El verbo de Dios, la palabra de Dios se vistió de ese verbo, que fue lo que hizo que todas las cosas fueran en el mundo creado, en todo el universo. Sea la luz, eso fue la primera palabra. Y ese verbo que dijo, sea la luz, ahí comenzó entonces a venir todas las leyes, todo lo que usted no se puede imaginar que ocurrió desde que vino, como dicen los hombres, el Big Bang, la gran explosión. Se pudo haber quemado todo. Si Dios dice sea la luz y no en esa palabra no está una serie de leyes que gobiernan y que impulsarían que hubiera en la expansión una realidad de todo lo que es el universo, de mundos y de todo lo que usted puede imaginar y todo lo que puede ver de estrellas, el infinito ese de estrellas. Si no, entonces se hubiera quemado todo, porque cuando los hombres han probado que una reacción atómica destruye todo. Sin embargo, hay una serie de leyes que están produciendo reacciones atómicas, pero que no son para destruir, sino para convertirse en otra cosa, y ahí estamos. Nosotros podemos ahora, en este día, poder ver que la Tierra es más joven que otras, o sea, el sistema solar y otros sistemas solares, pues son mucho más viejos, y no solamente eso, sino que se hizo por un propósito, por el hombre. Usted no va a buscar marcianos en Marte, ni va a buscar en Júpiter espíritus, lo que fuera. Usted simplemente va a preguntar a Dios por qué estás aquí en la tierra. Y el Señor dirá entonces, como lo ha revelado a los antiguos, nosotros en este día de restauración estamos también recibiendo del Espíritu de Dios, que es lo que somos nosotros. Somos un ser que puede progresar, que puede ser transformado, ¿ve? Y sabemos de dónde venimos, ¿ve? De un hombre o una pareja que simplemente decidió alcanzar, por el conocimiento del bien y del mal, a ser un Dios. Y que ese no es el camino que Dios nos ha dado. El hombre en el mundo es un Dios. El hombre en el mundo, usted sabe todo. ¿Para qué vamos a hablar de todo lo que sabemos y toda la historia de la humanidad? Debemos hablar de ese hombre. Y de ese hombre, precisamente, es de que se trata la Biblia, y desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un hombre, y el cual fue no solamente predicado por los antiguos, sino que ahora tenemos la gran oportunidad de vivir, y de que nuestros hijos lo vivan, y nuestros nietos, y toda la humanidad. Porque a diferencia de los hombres, o sea, mejor dicho, de los ángeles, nosotros simplemente tenemos que recibir la ayuda de Dios para entonces nosotros poder alcanzar lo que es el conocimiento, la estatura y la realidad de un hijo de Dios conforme al modelo que fue ordenado. O sea, entonces ahora tenemos nosotros que ver que tenemos diferencia con los ángeles. Ya sabemos cuál es la diferencia. La diferencia es que la ley completa, ¿ve?, que Dios dio para que el hombre estuviera en armonía con él y pudiera hacer su voluntad y pudiera entonces ir entonces practicando esa ley hasta que entonces esa ley trajera al que iba a cumplirla totalmente
en cuanto a la justicia. Y ese hombre es el Señor Jesucristo en la tierra. Si usted no sabe lo que estoy hablando, vamos entonces a hacer un pequeño paréntesis. ¿Y qué cosa es ley? A ver si lo saben. Una serie de mandamientos, ¿no? Okay. Y Dios, cuando puso unos mandamientos, bueno, pues yo le voy a poner mandamientos ahí a los mexicanos y a los cubanos de esta forma, y a los africanos de esta forma. No, al hombre. Un solo genoma, un solo hombre en la tierra. ¿Ok? No importa qué color seamos. ¿Okay? Porque somos de la misma especie. No importa si hubieran otras especies. ¿Ve? Si yo le digo a la gente que está aquí en el mundo, que se haga un ADN, y le digo que pague un poquito más, y le pueda hacer entonces, a ver si en su parte física tiene algún ADN de los neandertales, alguno de ustedes le va a salir. ¿Entiende? Pero no tenemos nadie que pueda hacer un ADN de un hijo de Dios, porque eso está en el espíritu, no está en la tierra, en el flesh. Y lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros en este día sabemos que había neandertales que estaban junto con los Homo sapiens, que vivían en Europa, y toda esa serie de cosas. Sabemos muchas cosas. Sabemos del diluvio, sabemos poco de la gente que vivía antes del diluvio, sabemos algunas cosas que están escritas por Moisés, donde vemos que unos ángeles, por alguna razón, vieron a las mujeres hermosas y se llegaron a ellas y pues echaron a perder toda la mezcla que Dios te iba trayendo, y todo terminó en un tiempo donde hubo tal depravación y degradación, exactamente lo que hay ahora. Pues está profetizado, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o sea, lo que sale del hombre. ¿Y cómo que había en aquel tiempo? Bueno, que todo el mundo vivía su propio... Nadie estaba sometido a la ley de Dios. Y como nadie podía someterse tampoco por naturaleza, pues había drogas. Estaban todos contaminados con drogas. Ahí están los versículos. ¿Ve? Te lo voy a dar de tarea para que lo busques. Un solo versículo dice las dos cosas. Dice de Génesis. Y también entonces esa gente pues estaban llenos de violencia. La tierra llena de violencia. Como ahora. Ahora hay esta enseñanza de cómo aplacar tú si te viene la ira, el enojo. Y la ira y el enojo nosotros lo hemos vivido en nuestra familia. ¿Quién no sabe de la familia? ¿Quién no ha visto un enojo y nosotros mismos somos hijos de ira muchas veces? Pero eso es una naturaleza. Y esa es la naturaleza que hay del hombre, el hombre que escogió. Nosotros somos los hijos del hombre que escogió no aferrarse a las cosas de Dios, sino que escogió su propio camino y quiso ser Dios, ¿ve? Por su propia cuenta. Y fíjense bien lo que dice la Escritura. Génesis dice, pongamos una espada encendida y querubines para que impidan que el hombre coma del árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la capacidad que nosotros tenemos de ser dioses por nosotros mismos, porque el Señor se lo dice al hombre. Dicen los Elohim, que son los que trajeron la ley para ser al hombre, los que se involucraron en todo lo que es la genética del hombre. Dicen ellos, pongamos, fíjense que habla en plural, porque dicen en el principio Elohim hizo al hombre. Elohim son muchos, ¿okay? Son ángeles que están debajo de Yahweh. Yahweh es todo. Yahweh llega hasta aquí esta noche. Nosotros estamos en su presencia. Y los que están por encima de nosotros, ángeles, están simplemente vigilándonos o
o trayendo el juicio de Dios, la bendición de Elohim, de Yahweh, a través del sistema de Elohim, a través de los hijos de Elohim, que traen entonces el ajustar y el poder poner las cosas de acuerdo a la ley de Dios. Ellos que funcionan así, tan grandes que son, de una naturaleza que nosotros no entendemos todavía, porque nosotros solamente entendemos lo que vemos, ¿sí? Y no podemos ver todo lo que hay aquí en la tierra. No podemos ver más allá de lo que nuestro ojo ha sido diseñado para ver. El que tiene oídos, tiene ojos también. Y nosotros estamos limitados. Y como estamos limitados, ¿por qué? Porque nos está cuidando Dios, porque tenemos tanto que recibir y tanto que ser transformados, que nosotros solamente podemos ser equipados o se abran nuestros ojos para ver un poquito más, si es que Dios quiere que se abran. Y hay programas para que se abran dentro de nosotros, porque esos programas están dentro de la capacidad de nuestro espíritu, donde están ahí los programas. Eso. Yo creo que ustedes entienden todo lo que son ahora en el lenguaje moderno de programa, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es? ¿Lo saben o no? Ok, para tener una idea, cuando un niño llega a 12 años y va a pasar a 13, un joven tiene que ir a la universidad para estudiar cómo pasar a 13 o cómo pasar a vivir, que se le saca por aquí patillita y que se le cambie la voz y se convierta en un joven. ¿Tiene que ir a aprender eso? No, ¿verdad? Viene por naturaleza. ¿Por qué? Porque en nuestro ser, en el ser del ser humano, tiene entonces la misma capacidad, igual que tienen los animales, de ser transformados por un programa. Ahora es muy fácil llegar hasta dónde está ese programa. Porque usted lo puede decir, bueno, porque mira, la glándula pineal hizo así, pues comenzó a dar una información y comenzaste a crecer, los huesos te crecieron y fuiste cambiado. Y las niñas se volvieron una jovencita. Y podemos decir que en la glándula pineal, pero ¿quién mandó a la glándula pineal? ¿Está el secreto ahí adentro? El secreto está donde no se ve. No hay microscopio que pueda ver lo que está dentro de nosotros. Ese es el espíritu nuestro. Y sabemos que este es el templo de Dios, donde en nuestro espíritu habita Jehová, habita Yahweh. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, porque Él dijo, y no es mentiroso, que todo aquel que en Él creyere será salvo. ¿Salvo de qué? De la vieja naturaleza. Y se nos toca y llega el día de que vivir lo que Dios tiene para vivir nosotros. ¿Cómo? Alcanzando los programas. Por tanto, yo soy el que tengo que decidir. Yo, claro, no puedo decidir si no escucho. Pero esa es la importancia de escuchar. La importancia de escuchar una clase, una frase, algo que usted escuche por acá, por allá, donde quiera, Dios está hablando por todos lados. ¿Y qué está haciendo entonces el Señor con los ángeles? Está trayendo a nosotros los ajustes necesarios para cuando nosotros nos equivocamos, porque podemos equivocarnos. Y si no, comienza a tirar piedra, a ver cuántos justos hay aquí. En cuanto al espíritu, tú eres justo, hecho perfecto. Pero en cuanto a tu experiencia, te has airado y has pecado contra Dios y contra los hombres como yo lo he hecho. Y hay que ser valiente para decirlo. Que aquel que diga, no, yo soy, mira la aureola que tengo. No tenemos aureola. La tenemos en Cristo Jesús. Él sí tiene la aureola. Él tiene todo. Y Él se llamó hermano nuestro. Y está en capítulo 8 del libro de Romanos. Pablo lo entendió. Un hombre que luchó contra esto que llamaba el camino. Y después escribió a las iglesias y dijo muchas cosas que nosotros no es muy fácil leer, pero difícil de entender, como dijo alguien por allá de Pablo. El apóstol Pablo tiene muchas cosas muy interesantes, pero la verdad que están un poco difíciles de entender. Pedro, ¿no? Y eso es lo que somos nosotros en este día.
Ok, nos quedan 10 minutos. Y quiero adelantar y bueno, deja ver si podemos adelantar un poquito para la próxima clase si quedan con hambre, ¿ok? Sí, porque realmente queremos, déjame usar aquí un poquito voy a usar acá y vamos a poner acá. Bueno, queda solamente, sí, vamos a comenzar con esto. Ok, ¿cuántos se recuerdan el programa de Star Trek? Mi favorito de niño, yo llevaba a Pablito ahí a ver hasta las convenciones de Star Trek. ¿Por qué? Porque nos llamaba la atención. Porque como gente del Caribe y de Cuba, pues teníamos entonces donde ya se escuchaban en los años 50, en los años 52, en los años 53, vimos naves espaciales y toda esa serie de cosas. Y mi hermano y yo somos testigos de... Y entonces, pues, esto siempre nos llamó la atención. Y pues las películas, Flash Gordon y cuántos, no sé si ustedes no tienen todavía la edad para acordarse de Flash Gordon, pero bueno, se pueden acordar de Star Trek. Y en Star Trek, el que escribía esas cosas, que es Spock, no sé si es de las orejas larguitas, que tenía que ponerse aquí para venir a la Tierra un gorro que tapara, porque si lo veían con las orejas picudas, todo el mundo lo iba a ver, porque era de otro planeta. ¿Sí? ¿Se recuerda? Y bueno, de ese otro planeta, pues entonces Star Trek y toda esa serie de cosas, pero él puso ahí algo que tiene que ver con una bendición que Dios puso. Y bueno, entonces cuando él llegó a uno de esos episodios grandes, nosotros aprendemos de todo, ¿no? Y en uno de esos grandes episodios, de esos finales, el hombre ya había alcanzado el poder viajar a la velocidad de la luz. O sea, que había alcanzado algo en la luz. Fíjense bien, todo está velado, pero él tiene un mensaje secreto. Y entonces cuando eso ocurre, pues entonces es detectado por los familias esos de la oreja picuda. Y entonces ellos vienen aquí para entonces vaya a tener un convivio con la gente, para unirse con la gente. Y bueno, para otras cosas, pero ellos vienen con una paz. Pero ellos son personas que no son como los humanos. Estoy hablando de la historia esta de este hombre que tiene mucho de su teología judía. Y entonces, pues, este hombre, pues, dice ahí que viene para acá creo que son Clinton, no Clinton, Clinton o algo por el estilo. El caso que, no importa lo que sea, el caso es que vienen, pero cuando baja ese primer individuo es como un hombre muy honorable, y entonces de ahí viene la frase que algunos de nosotros usamos de juego. Entonces baja y entonces abre sus manos aquí y le da una bendición al pueblo de Dios. ¿Ok? Esa bendición y esa forma de ponerlo, ¿sí? Nosotros jugamos con esto así. Usted no puede hacer, bueno, practique porque va a tener que hacerlo. No, es simplemente de juego, no va a tener que hacerlo. Usted bendice con su boca, pero es que está enseñando algo muy importante. Sí. Lo que está enseñando es que esto, fíjense los secretos. Los secretos es que el sacerdote levita la bendición de Aarón. Cuando Aarón, y yo te voy a añadir algo más que no lo leí en los libros. Estos son dos letras hebreas. Y las dos letras, una es de una forma y otra es de la otra. Es la misma letra, pero como espejo. Entonces eso lo descubrí y una de las clases de hace muchos años la tengo ahí. Bueno, el caso es que él llega y le da la bendición. La bendición está en Deuteronomio, ¿verdad? No, en números. Vamos a leerlo un momentito. El número. Pero fíjese que en ese episodio no dice nada de eso. Pero te lo estoy mostrando para que veas cómo a veces hay cosas que pasan en la televisión. Por ejemplo, a la Big Wish. ¿Se recuerdan la serie Big Wish? Que eran una muchacha que era brujita y hacía cosas muy bonitas con la nariz. Pero tenía una madre que se llamaba Andorra. ¿De dónde es la bruja que atendió de Andor? Entonces fíjese cómo metieron ahí a Andorra. Porque la bruja que atendió a ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Ah?
así a Saúl, que trajo a Samuel, que tuvo como un medium, a través, ella era una medium, habló cosas que no podían meterse los judíos por la ley, y era que no podían ir a agoreros, ni a brujos, ni esas personas que traen espíritus, palmistas, ni espiritistas, nada de eso. Y él fue a verla, y estaban en una sesión ahí, como allá en Cuba, que se ponen en la sesión espiritista, o en República Dominicana, ¿verdad? Ven, una forma, son cosas reales, espirituales. Y se ponen entonces y traen a Samuel, y Samuel dice, y la mujer se asustó porque dice, veo dioses que suben de la tierra y vienen con un hombre. Y él pregunta, ¿cómo es el hombre? Y ella se lo describe y dice, Samuel. Pero más todavía se asustó cuando aquella mujer habló y le dio la sentencia. Y le dijo, mira, se te acabó tu tiempo. Bueno, ¿cómo dice la bendición? Esto no es nada de espiritismo, esto es una cosa real. ¿Números? 6. A ver, ¿lo puedes leer? Número 6 del 24 al 27. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendigo. Bueno, en la Biblia que tengo aquí, que es una Biblia de los judíos mesiánicos, dice que Yahweh te bendiga, pone el nombre, que no lo puedo leer en hebreo. Jehová te bendiga y te guarde, y vuelve a poner el nombre otra vez en hebreo, muy largo. Dice que Yahweh, fíjese bien, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y muestre su favor. ¿Ve? Y entonces él viene en el 26, donde dice que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, paz. ¿Ok? Dice 27, de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel o Israel, para que yo los bendiga. Nosotros estamos bendecidos esta noche, ¿verdad? Porque los ángeles que mandó no nos están bendiciendo. Es Yahweh que nos está bendiciendo. Es el Dios poderoso, o Yahvé, o el nombre que no se puede pronunciar, o no se debe pronunciar, porque tampoco sabemos cómo. Es una imaginación nuestra que es Yahweh, o Yahvé, pues son 4 letras. ¿Por qué? Porque Él llega a nosotros, porque tiene una importancia su creación. Esta creación, imagínense que yo sea el dueño de toda una empresa, que tenga una gente que tenga unos rangos tremendos y todo, y que sean los más importantes y todo, y que yo les diga, pues ahora voy a crear a alguien un poco menor que ustedes, pero lo voy a coronar de gloria y de honra. Le voy a dar una posición de hijo. Él va a ser el dueño entonces de todo. Y nosotros que creíamos que teníamos todas las acciones aquí, este tiene todas las acciones. Las acciones son para ustedes, eso es para mi hijo. Te van a decir que entonces va a haber problemas. Y si hubo problemas. Y de eso nos vamos a tratar esta noche. Pero de ahí está entonces de dónde vienen algunas entidades y unas cosas que, como les dije al principio, pues empezaron a funcionar y quisieron estorbarle la obra a Dios. Pero nosotros estamos esta noche viendo que Él está bendiciéndonos. Estamos en su presencia. ¿Ve? Y hermano Pablo, ¿y qué de los ángeles? ¿Por qué no veo ninguno? Porque no puedes ver a menos de que tú sepas que sí los puedes ver en Cristo Jesús, y pueden ellos ayudarte y pueden darte, como fue Daniel, que tuvo conocimiento y que tenía relación, ¿ve? Y como eran los primeros discípulos, el mismo San Pablo que dice, esta noche me visitó el ángel de Yahweh, de Elohim, y me dijo esta cosa. Y leemos que San Pablo se le apareció 3 veces. Dice esto en el libro de los Hechos. Y nosotros decimos, bueno, pues ¿será Jesús que vino? ¿O será Dios? ¿O de quién está hablando?
No entendíamos. Ahora podemos entender esto, entonces voy a poner para acá la mano, y vamos a ver si podemos. A lo mejor se embullen ustedes un poquito y seguimos un ratito más. No, no crean. Pero hermano, si te tiene que ir a alguien a las 9:30, ya están libres para irse. Pero yo tengo que poner esto aquí, pues si no dejamos inconclusa la clase. ¿Ok? Entonces, bien, aquí está Yahweh, ¿ok? Y estamos nosotros mirando aquí todo el panorama que estamos viendo. Lo tengo aquí dibujado, aquí. Bien, entonces ahí el juicio, ¿ve? Viene sobre nosotros. No hemos leído que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Ok, pero tenemos nosotros esta noche no juicio de Dios. Estamos viviendo su justicia. La justicia de la ley es precisamente eso que tú vives. Cuando tú vas manejando y sabes que todo el mundo maneja en Estados Unidos y en Cuba y en América Latina por la derecha. ¿Ve? Entonces tú estás funcionando, tú no estás con el librito de la ley aquí. Deja ver si por qué lado tengo que funcionar, por la derecha o por la izquierda. ¿No es cierto? Tú lo sabes. Y te da gusto ir protegido. Y te da gusto ir por ahí porque a menos que un loco se piense y vaya que se venga por la parte izquierda, pero él no te va a permitir, el Señor te va a ayudar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque va a mandar a sus ángeles. No es, como yo tengo bien clarito, me recuerdo el día que me dormí manejando, y a cualquiera de ustedes le ha pasado. ¿Y quién me despertó? El ángel. Me dio un grito, que todavía creo que el eco lo tengo aquí. Y yo dije, ¿de dónde viene este grito? Si yo estaba dormido. Entonces pueden venir los psicólogos y decir, bueno, el subconsciente. Bueno, usted sabe que es el subconsciente, es lo sobrenatural. El consciente es lo que tú estás consciente, pero lo del subconsciente es todo lo sobrenatural. Entonces le llamamos subconsciente. Y creemos que podemos estudiar el trabajo de Dios, que es el hombre. Ese es el trabajo de Dios. Bueno, pues nosotros entonces tenemos los Elohim, ¿ve? Y tenemos los hijos de Elohim. Te estoy diciendo con esto, te voy a dar la información de un hombre que era un rabí judío, que vivió en el 1200 y tanto en España. Usted sabe que España era bueno, él vivió ahí, pero es un hombre que trató de todo de poder enseñar a la gente algunas cosas, que después te lo doy, te doy la información. Si no, la buscas en Wikipedia, ¿ok? Pero yo te doy el nombre, después te lo doy. Entonces, cuando estos Elohim, ¿ve? Este es Yahweh. En ahí nadie tiene acceso a ese Dios todopoderoso. El mismo que está ahora, estamos en su presencia, que estamos aquí nosotros viviendo. En él vivimos, él nos movemos, somos su pueblo, ¿ok? Y entonces debajo de él está Elohim, que son los jueces de todas las leyes, son los que tienen que estar al tanto de que no se rompa ninguna de las leyes que Dios puso para la creación. Y no son las leyes de la tierra nada más, que cómo se hacen los animalitos y cómo nos hacemos nosotros, y cómo funciona el globo terráqueo, o sea, lo que es la tierra y como el sistema solar, y las leyes que tenemos. Nosotros tenemos leyes que estamos aquí por una serie de, una ley con la otra, con la otra, con la otra, y todo se entrelaza, y por eso estamos respirando aquí, y estamos viviendo. ¿Ve? Entonces, estos son los hijos de Elohim, o Bene Elohim, Beneja Elohim. De ahí viene el nombre, de donde surge el nombre del diablo en nuestros tiempos. Porque esta gente no son jueces, no son de nosotros, mejor dicho, estos son los jueces, pero ellos no son, o sea, los hijos de Beneja Elohim, que son los hombres que, por ejemplo, vamos a descubrirlo en la escritura. Elohim fueron allí y destruyeron 2 ciudades, ¿no es cierto? ¿Eran malos o eran buenos? ¿Eh? Eran buenos. ¿Y por qué nosotros le llamamos a una persona que, por ejemplo, dice, ay, ¿cómo ese hombre que es cristiano se enfermó, que le duele el pie, o que le duele la cabeza? O yo soy cristiano, ¿y por qué me tiene que pasar esto? ¿No entendemos? Quiere decir que nosotros le llamamos en el cristianismo, a lo malo le llamamos que viene del diablo, y a lo bueno que viene de Dios.
Como una vez una hermana me dijo, ¿cómo el hermano tal, si es pastor, se enfermó y tiene esta cosa? Y digo, vete ahí al libro de Salomón para que veas que todo lo que ocurre, le ocurre a todo el mundo. Simplemente debemos entender o participar de guardarnos del mal, porque tenemos derecho a ser guardados del mal. ¿Tenemos derecho a qué? A la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Que somos sanos, que por su llaga hemos sido sanados. Esos son los derechos que nosotros tenemos. Y esos derechos los tenemos porque somos justos, hechos perfectos. Nuestros hermanos que dejaron su cuerpo, que están en el monte de Sión, o sea, en el nivel del espíritu, del cielo, ¿ve? Pues esos hermanos son espíritus de justos hechos perfectos. Y dice capítulo 11 de Hebreos que ellos no pueden recibir resurrección hasta que no haya un pueblo aquí en la tierra que pueda entonces ser resucitado en vida, ser transformado. ¿Ve? Y entonces ellos podrán entonces añadirse a la resurrección, o sea, ser visible en el mundo visible. Pero mientras tanto, con toda la limitación que tenemos en el mundo visible, nosotros estamos bajo todo lo que son los demás ángeles. Yo salté y puse los serafines, los querubines, algunos de ellos ustedes los conocen porque lo han leído ahí, ¿no? ¿Ve? Y entonces estamos sobre los vigilantes. Si quieren saber dónde están los vigilantes y quieren entrar, ¿ve? Son los watchers, los que siempre están mirando. ¿Alguno de ustedes ha visto algún watcher últimamente? ¿Algún vigilante? No, ¿verdad? Tu ojo no le puede ver. Pero yo estoy seguro que de ahora en adelante tú vas a estar atento, sabiendo que nosotros no estamos solos aquí. Estamos siendo vigilados. Y cuando sigo vigilado no es para ver cuando yo haga algo malo, sino que nos rompamos las leyes que no sabemos si a veces existen, o que no rompamos las leyes que nos pueden hacer daño. Y si rompemos alguna ley que hace daño, entonces ¿quién va a actuar? Va a actuar entonces Yahweh. Y le va a decir a Yahweh, le va a decir a sus ángeles que traigan entonces una ayuda. O Él nos va a iluminar el entendimiento, ¿verdad? Porque participamos de su espíritu. ¿Para qué? Para que entonces nos arrepintamos y podamos entonces tener bajo la completa gracia de Dios, tener entonces la victoria sobre el pecado. Asimismo, la victoria sobre la muerte está echada en la misma dinámica que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces no nos has librado de la muerte? ¿Por través de quién? De sus ángeles. ¿Y cuántas veces los ángeles han añadido otra cosa? Y han añadido otra cosa. Y usted puede, si se ha dado cuenta de su vida, ¿cuántas veces tú has sido asistido por ángeles? ¿Ve? Porque tenían necesidad que fuera Él. Porque ellos son los que traen el ajuste. Esos vigilantes están en Daniel, capítulo 2, por ahí está, por 2 o 3, capítulo 2. Después lo buscan en su casa y lo leen, los primeros capítulos. Ellos fueron los que actuaron sobre Nabucodonosor, ¿se recuerda? Se actúan sobre los gobernantes, fíjense bien, para que tengamos confianza en lo que está pasando en el mundo. Actúan sobre los gobernantes, actúan sobre personas que pueden cambiar la historia del mundo. Los vi actuar sobre aquel submarino ruso que tenían 3 personas que podían detonar. Un botón que tiraran, yo no estuviera aquí esta noche con ustedes hablando, porque estaba en Cuba. ¿Sí? Y estaba en Cuba y 2 de ellos dijeron que sí, que tiraran, porque ellos perdieron contacto con Rusia y habían sido cercados por los submarinos de la Armada Americana, no la Armada, del Navy. Y entonces ellos no tenían comunicación y aquí tiraron unas bombas de profundidad de esas 6, que era el aviso, y ellos no entendieron eso y creían que le estaban atacando. Entonces iban a tirarla, tenían cohetes atómicos y entonces los 3 tenían que dar la orden, tenían que estar de acuerdo, y 2 estuvieron de acuerdo y 1 no estuvo de acuerdo y hubo una gran riña ahí. Ese hombre no sabe por qué no estaba de acuerdo,
Pero estos vigilantes estaban influenciando lo que es la decisión de él. ¿Y sabe qué pasó? Pues estoy aquí delante de ustedes. ¿Sí? Porque si se hubieran tirado un solo cohetico, se hubiera formado la guerra entre Rusia y Estados Unidos y el mundo entero se hubiera contaminado de este ataque atómico. Entonces, un hombre, ¿ve? Esa fue una acción de él. Esos vigilantes actuaron cuando Nabucodonosor, pero no solamente actuaron así como le estoy diciendo por una decisión, sino que trajeron una palabra donde le dijeron: si tú no le das la gloria a Dios de que todo esto lo hiciste por la gracia de Dios y porque Él te asistió, entonces vendrá esto sobre ti. Estarás 7 años que te harás un animal, etcétera, etcétera. Y así fue. Un día salió Nabucodonosor y dijo: oh, qué bonito está todo esto que yo he hecho. ¡Ah, maravilloso! Yo soy el grande. Estaba como Herodes. Yo soy el tremendo. Y entonces en eso vino la sentencia que el mismo Daniel había revelado a él. Ese santo y vigilante que descendió del cielo tiene sus funciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Porque esta decisión de este hombre iba a cambiar totalmente. Si él seguía por ese rumbo que iba a destruir totalmente el pueblo hebreo. Y ellos no hubieran podido regresar. Al no poder regresar, no podían entonces tampoco practicar lo que es la ley de Dios. Y al no practicar la ley de Dios, que decía de las 3 fiestas judías, que después les doy el papel para que las vean como son. Entonces ellos no podían seguir adelante en el plan que tenía Dios de traer en los días de Herodes a Jesús, el Hijo de Dios, la imagen y semejanza nuestra, hijo de María y de José, legalmente. Entonces era crucial de que este hombre fuera llevado a esta situación. Y lo más terrible de todo es que un buey no se preocupa porque es buey. Siempre come hierba y la vaca da leche y no tiene nada. Pero este hombre estaba como un animal peludo y con pezuñas y consciente de que Dios había traído su juicio sobre él. Y a los 7 años se cumplió entonces. Y entonces volvió a ser una persona. ¿Qué le pasó a él? Una transformación tremenda. Creció el pelo, se transformó completamente. ¿Para Dios hay algo imposible? ¿Quién lo trajo? La palabra de los vigilantes. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en nuestro día. Hace un ratito escuchábamos de todas las cosas que están pasando. Tenemos una buena noticia. Hay un arco iris que lo vemos todos los días cada vez que llueve. Y que Dios dijo: no voy a destruir la tierra de nuevo con agua. Cuando destruyó Dios la tierra con agua, Él abrió las fuentes de abajo. No sé cómo lo haría, cuántos ángeles mandaría, pero tenían poder para hacerlo. Soltó las aguas y toda la humanidad, o toda aquella gente que vivían lejos del plan de Dios y que iban a estropear el proceso de que existieran en el mundo, en la Vía Láctea, en el universo, un hombre capaz de poder vivir en la tercera dimensión, capaz de poder vivir en el mundo físico y en el mundo espiritual a la vez. Y ese hombre que hereda lo mismo, la autoridad del mundo espiritual y la autoridad del mundo físico, ese es un hijo de Dios. Dígame si no es más grande que los ángeles. ¿Verdad? Vimos su gloria del primogénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todo. Qué difícil es ver a Jesús como hombre y como Dios. Ese es el misterio del trabajo del Espíritu de Dios en nosotros y de los ajustes. Porque necesitamos que vengan los ajustes de los ángeles, porque hemos sido ayudados para no sucumbir, para no morir. ¿Ve? Hemos sido ayudados en muchos aspectos, y nosotros a veces no sabemos que hemos como dice la Escritura,
hemos que se han venido a nuestra casa de visita ángeles. ¿Eh? Hospedados allá, ya colocados, ¿no? Colocados ahí, hospedados. Qué bueno, sin saberlo. Así que bueno, espero que algún día ustedes hospeden a alguien, a lo mejor se van a sorprender que es un ángel. Pero sí lo ha habido. Vamos, la tarea para la próxima semana, ven, y vamos a terminar, será la siguiente. Haga un recuento de su vida, de las veces que usted ha sido ayudado por los ángeles. A lo mejor no tiene ninguna, pero entonces un hermano tuyo de acá, o de los que nos están viendo, o están participando de la clase a través de Escuela de Profetas en Facebook, ellos entonces podrán poner ahí su testimonio. Es bueno saber qué nos pasa, es bueno saber qué nos pasó a nuestros padres, a nuestros abuelos, y es bueno saber qué Dios quiere con nosotros, porque Dios es bueno, ¿no es cierto? Padre, te damos gracias porque nosotros estamos bien asombrados, Señor, al descubrir tus maravillas, Señor, al descubrir el propósito de por qué hemos venido al mundo y a dónde vamos. Y te damos gracias porque sabemos que es una protección perfecta. Señor, gracias porque muchas veces nosotros nos hemos ido a la derecha y otras veces a la izquierda, en errores o en excesos, pero tú por el proceso, porque nos has llamado, pues nos has también metido de nuevo en el camino. Y te damos gracias, porque si hay algo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y que nosotros pudimos apreciar que hemos perdido tiempo, sabemos que lo podemos ganar de nuevo, porque tú, Señor, lo vas a restituir. Y nosotros estamos esta noche en el Espíritu, en donde no hay tiempo en nuestros corazones, en nuestro espíritu, capaces de poseer toda el don, todas las cosas tuyas, los dones tuyos, el don tuyo y la asistencia tuya para que nuestros ojos se abran y podamos participar de lo más excelente a través de nuestro espíritu. Te damos gracias por el tiempo de la gloria de este lugar santísimo que está en nuestros espíritus, este tiempo de restauración de todas las cosas y el tiempo de tu venida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso tuyo, Señor. Amén. ¿Qué podemos decir, hermanos? Le amamos, ¿no es cierto? Yo siento